Si alguien más quiere decir su nombre, buenísimo. Si no quieren, también buenísimo, porque eso es parte del enfoque con el que encaro la tarea, ¿no? Eh, Así que bueno, si les parece, les muestro un poco lo que fui preparando y como yo por ahí no los veo a todos cuando empiezo a compartir la pantalla, eh, si necesitan algo, decirme algo, bueno, me van diciendo. Mm. Empezamos por el final. Ahí está, ahí vamos. Ahí va, Mm. ahí está. Bueno, esta ya empecé con haciendo, puse más allá de las palabras. Vieron que uno tiene que poner un título. Y yo después pensando decía, esto es previo a las palabras, ¿no? Porque el Mm. sonido y el silencio y las palabras a veces nos dicen tan poco, muchas veces, y que la no verbal de la comunicación o el 85, no importa, nos ponemos de acuerdo. Entonces, me gustaría volver a eso de empezar con lo más primitivo, primordial, que es el sonido. Desde que estamos en el vientre de nuestras madres, hay un sonido que escuchamos. Las palabras no tienen, son música, son vibración, no tienen un significado. Entonces, bueno, eso nada, les cuento porque les voy contando cómo fue mi proceso para preparar la charla con mucho entusiasmo y siempre voy cambiando y siempre quedan cosas afuera y bueno, pero bueno. Esta foto me encanta y tenía que ponerla en algún Mm. lugar, así que fue como la presentación. Esto es como el recorrido que vamos a hacer, ¿no? Em, el enfoque básicamente es en los recursos vibroacústicos, que sería el silencio, la vibración y el sonido, y después vamos a ver qué son estos recursos. Básicamente son instrumentos, pero ¿por qué son vibroacústicos? Y es a lo que nos vamos a lo que vamos a apuntar. Ahora, como todo, como nosotros también, que somos personas integrales, con un montón de dimensiones que se interrelacionan, bueno, el recorrido mío a través de todo esto también se interrelaciona con un montón de cosas. Entonces, por ahí aparece la meditación, todo lo que tiene que ver con la conciencia plena, la narración oral, que también tiene que ver con lo que es visualizaciones, imaginería, se conoce también. Yoga de la música, por otro lado, que también es cómo integramos la voz y nuestra propia vibración en lo que encaramos. No importa qué, en lo que encaramos, es nuestro sonido, es nuestro sello. Las voces, no hay dos voces iguales. Entonces, es importante qué nos pasa en esa voz, qué decimos cuando decimos algo. ¿M? Y cuando emitimos un sonido, no necesariamente una palabra. Y después, sistema de ritmos conscientes, somos personas multirrítmicas. Dentro nuestro tenemos muchos ritmos, muchas melodías desde la respiración, desde el ritmo del corazón, desde el fluir de nuestra sangre. Adentro nuestro se mueven cosas y eso generan sonido, genera vibración y y dejan espacios para el silencio. Fíjense que cuando nosotros respiramos, cuando inspiramos, entre cada inspiración y cada exhalación, hay un segundo de silencio. Hay algo que es ese vacío que, bueno, en la Gestalt, el vacío fértil, ese vacío que nos brinda algo. ¿M? Y, y lo que sí me parece importante, más allá de que son todos recursos que se van entrelazando, están basados como en dos pilares, ¿no? Que para mí son fundamentales y es desde donde encaro esta tarea. Uno es la filosofía de los cuidados paliativos. Para los que nunca hicieron o no saben o tienen una idea de cuidados paliativos, siempre está bueno aclarar qué es. Los cuidados paliativos son aquellos cuidados que nosotros les brindamos, integrales, ¿no? Que les brindamos a las personas
que están en situaciones limitantes para la vida, no necesariamente en el final de vida, también en el final de vida, pero no necesariamente. Entonces, hay enfermedades crónicas que desde su diagnóstico se pueden abordar con un equipo interdisciplinario de cuidados paliativos. Eso me parece, por eso, y todos tenemos derecho, paso el aviso, a que nos brinden los cuidados paliativos, con lo cual cualquier persona que esté atravesando por una situación similar, situación, enfermedad, puede pedirle a su prepaga y a todos los servicios que les brinde cuidados paliativos. Porque a veces como que los cuidados paliativos se relacionan solamente con el final de vida y la muerte, y no es así. Eh, de hecho, en la niñez, ahora vamos a ver en el hospital, eh, y con todos los avances de las ciencias, las enfermedades crónicas tienen más resoluciones, entonces las personas, todos, niños, adultos, tenemos mucha más expectativa de vida. Y niños que antes fallecían, no sé, a los 10 años, ahora por ahí su vida es hasta los 30. Entonces, ese proceso, la idea es aliviar ese camino. ¿Mm? Y el alivio atraviesa todo lo que hago. Eh, el dolor innecesario, no comulgo con eso. Hay veces que en un encuentro con alguien, simplemente el paliar una sensación de angustia es un montón. Entonces, eso, por eso el alivio es algo como un norte. Y por otro lado, el enfoque centrado en la persona, ¿no? Que es la psicología humanista, cómo abraza y cómo se relaciona, y ahora que está de moda el machea buenísimo con los cuidados paliativos. Cuando yo empecé a estudiar counseling porque quería cuidar a niños en el final de la vida. Y cuando me encontré con los cuidados paliativos y con el enfoque centrado en la persona, era como que era perfecto cómo se integraban. Entonces, bueno, vayamos a los recursos vibroacústicos, que es a lo que, pero quería hacer esa aclaración porque no todos saben qué son los cuidados paliativos y no tienen por qué saberlo. Em, entonces, bueno, simplemente eh, los recursos vibroacústicos y el acercamiento a la vibroacústica, que no tiene que, o sea, hay investigaciones, pero no nos vamos a meter en eso, tiene que ver con aquellas cosas que podemos percibir por el sonido y con la vibración. Simplemente. Y para eso, los cuencos tibetanos, que son esos de metal que ven, tienen esa capacidad, tienen la posibilidad de que nosotros, en una frecuencia determinada, los podamos escuchar, sean audibles a nuestros oídos y que podamos percibir esa vibración que generan. A veces el sonido es muy bajito en algunas cosas y no percibimos la vibración, no somos conscientes de esa vibración. En este caso podemos serlo, ¿no? Y bueno, y estos son algunos de los recursos que utilizamos. Después hay un montón de cosas que uso que no vibran, pero que sí vibran, qué sé yo, esa sonaja que ven, que la tengo acá, pero está ahí, esa sonaja es una sonaja de semillas que sirve eh, para pasar por el cuerpo y es como una caricia. A mí también una cosa que siempre me motivó en todo este recorrido es como una caricia al alma. Y esa idea de acercarnos a un alma es un acercamiento con cuidado, con compasión, sin esfuerzo, sin invasión. Son todas las cosas que tanto la filosofía de los cuidados paliativos como el enfoque centrado en la persona tienen, ¿no? Entonces, bueno, estos son algunos de los instrumentos que utilizo. No todos estos, en el caso del hospital, llevo al hospital. Cuando hacemos encuentros, los tenemos o en la consulta por ahí sí los utilizamos. Y también la posibilidad de que el otro, aquel a quien yo le brindo esto y abrimos el espacio, también puede usar. Un cuenco lo puede tocar cualquiera. No hace falta tener un conocimiento previo. Sí hace falta tener un cuidado y un enfoque y un para qué hacerlo.
Cuando yo toco un cuenco, no lo toco porque soy una espectacular tocadora de cuencos y venga quien venga, con lo que venga le toco el cuenco. No, el sonido puede ser muy amoroso, muy contenedor y también puede ser muy disruptivo, muy molesto, depende de las situaciones. Entonces, por eso, más que nada, lo que siempre aparece es lo que vamos a ver ahora, ¿no? De estas dos, esto. Tanto uno como el otro, como tanto los cuidados paliativos como el enfoque centrado en la persona o el enfoque humanista, ¿no? Porque también tiene que ver con ese encuentro. Somos dos o más que nos estamos encontrando en este momento. Y, y el encuentro es escucha, el encuentro es intercambio, el encuentro es estar presente. Entonces, nada de todo esto sirve, ni la mejor sonaja, ni el super cuenco supersónico, ni los chakras, ni nada, si yo no me doy cuenta que tengo enfrente una persona y que yo también soy una persona. Y soy una persona vulnerable como el otro también, en diferentes situaciones. Y mi vulnerabilidad por ahí tiene que ver con otra cosa y en la situación que acompaño seguramente me llegue. Es cuestión de tiempo. En algún momento me voy a morir y en algún momento por ahí paso por una situación similar. Entonces, eh, el respeto por ese encuentro y lo mágico que se genera ahí es clave para poder acompañar, con el sonido como con cualquier cosa. Por eso también desmitificar el instrumento como sanador per se. O sea, hay frecuencias y sí está estudiado y no nos vamos a meter eso y pueden encontrar un montón de bibliografía pero para mí, si no hay un vínculo y no hay un encuentro sincero, no hay cuenco que valga. Esa es mi visión de esto. Eh, entonces, bueno, en todo este recorrido, ¿cómo hacemos? Y bueno, con todos estos conceptos que juntamos de estas dos cosas, la congruencia que viene del SP, de pensar, sentir y hacer, y también a mí me parece que la compasión que entra, digamos, el SP la tiene en cuenta, pero no la nombra tan eh, claramente como por ahí los cuidados paliativos. La compasión también con nosotros mismos, que a veces no somos congruentes, pero sí podemos ser conscientes de nuestra incongruencia. Y eso está bueno, porque eso es otra vez, es bajarnos a tierra. Esto también no está escrito por acá, pero pasa mucho que con las profesiones de ayuda hay como una cosa de omnipotencia, de que tengo que ser todo lo que... Y bueno, no. Entonces, creo que atravesar y vivir el enfoque, los cuidados paliativos, hace que estemos con los pies en la tierra, que nos veamos imperfectos y perfectos a la vez, ¿no? Entonces, la interdisciplina me parece clave en esto, es fundamental. En el caso del hospital, que es en el lugar, después le voy a contar, pero donde más trabajo interdisciplinariamente es, primero para el paciente fundamental porque tiene mm, lo que se le brinda es mucho más completo. Pero aparte es súper enriquecedor y también es tan bueno trabajar en equipo. Uno se siente, no es lo mismo que yo vaya con el cuenco sola por el hospital, que yo vaya a ver un paciente que si surge algo yo hablo con la psicóloga y la psicóloga puede trabajar eso, que los médicos pueden ver y contarme cuál es la patología o la sintomatología. Por ejemplo, el otro día, el miércoles pasado, sin ir más lejos, fui a ver a una paciente y la nena tenía un tumor en la cabeza, benigno, pero en un lugar muy específico que le daba vértigo.
Bueno, con vértigo yo no puedo tocar el cuenco, porque puedo generar una sintomatología peor. Entonces el cuenco a veces no es todo. Entonces esas cosas sí hay que tenerlas. Eso sí hay, o sea, con ese tipo de cosas no puedo, con psicosis tampoco, hay cierta, un marcapaso, no le puedo apoyar el cuenco a un señor del pecho que tiene un marcapasos. O sea, hay cosas a tener en cuenta. Por eso también esto eh, la bioética, ¿no? Tener en cuenta la no malefacencia, los 4 puntos de la bioética son fundamentales. Bueno, volviendo a esto, ¿vieron? Me pierdo. Ustedes me preguntan, ¿eh? Abren el micrófono y me dicen porque yo bueno, entonces hablábamos de tomar conciencia de la interdisciplina, la empatía, que bueno, la compasión un poco más abarca la empatía, la aceptación positiva incondicional, eso todo el tiempo aparece y aparece un montón en los cuidados paliativos y más en las situaciones sociales que atravesamos, ¿no? De los pacientes que llegan al hospital. eh, la presencia, que era un poco lo que hablábamos del encuentro, y la complementariedad, ¿no? Esto es una terapia complementaria, no es alternativa. El cuenco no, si bien trabaja sobre el dolor, y ya lo vamos a ver, puede o no sacar, pero se trabaja con el cuenco y con la morfina en cuidados paliativos y es fundamental. A veces es fundamental que los dos juntos porque se potencian, se potencian. De hecho, es muy necesario muchas veces, los médicos sí, porque están con determinada medicación y bueno, saben que este tipo de cosas, si son aceptadas por el paciente, potencian esa medicación. ¿Mm? Y después otra cosa que quería tomar de los cuidados paliativos, que por ahí, si bien eh, en cuidados paliativos el dolor total significa no poder paliar ninguna de las dimensiones del dolor, me quiero correr de ahí, pero sí tener en cuenta cuáles son las dimensiones del dolor y cómo se interrelacionan entre sí. Entonces, el dolor físico para una persona que tiene una situación limitante para su vida, bueno, interfiere y se relaciona en otras dimensiones del dolor. Y también el dolor social, un nene que está en el hospital y que no puede ir al colegio porque está en el hospital, bueno, también tiene esas dimensiones del dolor, aparecen todas adentro de un mismo cuerpo. Entonces, sí podemos colaborar eh, para que estas dimensiones puedan, digamos, empezar a interrelacionarse más positivamente, ¿no? Que una influya sobre la otra en un circuito que sea como más saludable, más amoroso. Entonces, bueno, vamos a lo que vamos, que es escuchar, claramente. Si no escuchamos, es muy difícil acompañar. Eh, no hay manera, va, qué sé yo. Y me parece que lo primero que tenemos es que escucharnos a nosotros mismos. No hay vuelta. No podemos en criollo sacarle el culo a la jeringa, chicos. Si no nos escuchamos, si no laburamos, si no, es muy difícil acompañarte, escucharte y escucharnos. Entonces, bueno, me gusta esta idea de afinar, es que siempre nos estamos desafinando y siempre tenemos la necesidad de afinarnos. Muchas veces porque nos pasa a nosotros y muchas veces porque el contexto eh, nos desafina, ¿no? Entonces, saber que nos desafinamos y que siempre podemos volver a afinarnos, cada vez un poquito más. Es como un trabajo que no termina nunca. ¿Sí? Y un poco con qué escuchamos, y bueno, como les decía antes, con todo nuestro ser. La verdad que la única manera de escuchar es con todo nuestro ser. No solamente interpretando las palabras, sino interpretando ese silencio, ¿no?
Bueno, y esto era un poco lo que les quería, hay como tres grandes contextos en donde realizo esta tarea. Una tiene que ver con el ámbito hospitalario, que ahí es no solamente para los pacientes, sino como un espacio de autogestión de bienestar para médicos del servicio. Nosotros antes de salir hacemos un trabajo que después si quieren podemos hacer algo acá si tienen ganas y probamos. Eh, y después sí con los pacientes. Eh, esa es una son experiencias, la verdad, que yo atesoro y que agradezco a cada paciente y a cada familia que me permite compartir, porque, porque son situaciones difíciles en donde cuando uno entra y de alguna manera hay algo que genera un mínimo, minimísimo alivio y compartir algo vital en un contexto tan adverso, la verdad que es un regalo, es un regalo. Yo me acuerdo que tiene que ver con lo que estamos hablando, porque tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con el silencio, con la vibración. Eh, Hace poquito en el hospital había un nene que tenía 12 años y estaba, bueno, con un tumor muy en la cabeza. La verdad que es súper inhabilitante. De hecho, lo único que podía mover era su ojo derecho porque encima del ojo izquierdo tenía una úlcera. Era de la única manera que se comunicaba. Si supieran las conversaciones que tuvimos con ese ojo, todo lo que nos contaba con el ojo. Nos contó que, por ejemplo, que le gustaba la sonaja, entonces esperaba la sonaja para que yo se la pasara por el cuerpo. Eh, Era muy creyente, eh, entonces rezaba. eh, y, y era silencio, era una conversación en silencio. Entonces, como que eh, a veces es nuestro propio silencio el que habilita la escucha, ¿no? Como, como sacarnos el banquito y animarnos a ese encuentro, a ver qué es lo que pasa, ¿no? A veces vamos con los cuencos, con la idea, con todo el aprendizaje, con todo lo que se das cuenta que lo fundamental es la humanidad, es, es lo que sos, es eso que no tiene casi nombre. Es un encuentro entre almas, entre casi que no tiene, no se puede escribir, ¿no? Em, Después está como la consulta como counselor y que sí uso un montón porque ayuda a abrir espacios, espacios de encuentro, eh, a veces como a destrabar sensaciones y emociones, ¿no? Que las palabras a veces como que rigidizan en vez de flexibilizar. Y el sonido nos lleva a ese lugar, y más estos sonidos, que son sonidos que no tienen una estructura musical, no es una pieza en donde uno espera que el sonido o la pieza se desarrolle de determinada manera. Eh, Son sonidos como, o a veces reiterativos, a veces no, pero tonalidades diferentes. Entonces nos ayuda como a salir de esa rigidez. Y bueno, y eso se transmite después en las palabras, ¿no? Y después con los grupos también, eh, en los ámbitos laborales, ya sean en ámbitos de salud, pero también grupos también como los AG, en la fundación, espacios de escucha que son auxiliares gerontológicos, en donde estamos, por eso me gustaba la idea de mirarnos compasivamente a nosotros mismos, porque estamos tan exigidos con algunas cosas, eh,
que muchas veces ese minuto de silencio, ese minuto de ese sonido, nos devuelve como esa energía para poder seguir caminando y acompañando, ¿no? Y en los auxiliares gerontológicos pasa un montón. Eh, Después también en un grupo de mujeres de un centro de inclusión social en La Matanza, que voy hace ya muchos años, y regalarles eso, el sonido eh, eh, que a veces hay, ahora les voy a mostrar, después me van a decir si escuchan, hay veces que hay instrumentos y hay sonido que parece que sale como de, no se sabe de dónde, porque no tiene el sonido de la frotación, sino empieza como del éter un sonido. Y también abre situaciones complejas para acompañar y para acompañar también en comunidad, ¿no? Ese grupo de mujeres en donde la intimidad hace que, que se cuenten y que se acompañan en situaciones de mucha vulnerabilidad y que se apropien como recurso, porque esa es otra cosa que a mí, cuando yo voy al hospital y voy y hacemos algo con los cuencos y lo ven, yo voy una vez, pero nosotros, como les digo, y ustedes están con su vida todos los días. Entonces, esto de poder brindarle al otro un espacio de reconocimiento y descubrimiento de algo que le hace bien y que lo puede hacer. Esto lo puede hacer cualquiera. Eh, entonces, podemos generar nuestro bienestar de muchas maneras, con la respiración, con un montón de cosas. No necesitamos más que escucharnos en algún punto, ¿no? Entonces, bueno, cuando recorremos todos y en todos estos años, un poco lo que vemos que cuando integramos los recursos vibroacústicos, el sonido, aparece. En el caso bueno, yo trabajaba con una señora que tenía fibromialgia, en consultas incluso virtuales, ¿eh? Y, y era, pero muy aliviador de su dolor, muy. Entonces, genera un alivio del dolor físico. Eh, pero porque a veces el circuito del dolor eh, está en el medio de la tensión. Cuando vos podés relajar y tenés una medicación adecuada y qué sé yo, esa relajación hace que el circuito que antes era un circuito, ¿cómo se dice cuando es un circuito malo? No me sale la palabra, ustedes me van a ayudar. Bueno, se revierta. Entonces, la relajación ayuda al alivio del dolor y ese sonido ayuda a la relajación. Entonces, bueno, la verdad que eso sí favorece, bueno, como les decía, estados de relajación y tranquilidad, mejora el estado de ánimo en muchísimos casos y en lugares en contextos muy adversos, con muy poco se puede hacer mucho, con muy poquito. Incluso en adversos me refiero no con enfermedades o cosas, sino digo laboralmente. Adverso me refiero a un momento de mucho estrés. Con muy poco se puede hacer mucho. ¿M? Porque es parar. Cuando podemos experimentar que con 2 minutitos, 3 minutitos, 5 minutitos, eh, cada tanto en el día o ¿podemos hacer eso? Bueno, es usarlo. Y nada de esto tiene que generar esfuerzo. No es desde la exigencia que abrimos este espacio, ¿no? Para el otro. Es desde el reconocimiento, desde que esto me hace bien y me sirve. Y hay otras cosas que no. Y hay mucha gente que por ahí no vibra con un sonido. Y está bien, porque la idea es abrir el espacio para el encuentro personal, no para que el sonido sea. Hay gente que no, y está bien. Entonces, bueno, esto que les decía, la ansiedad y la inquietud, ayuda al descanso, eso pasa mucho, que por ahí
eh, estamos en la sesión, hacemos, y después de eso te dicen, no, dormí re bien, igual a mí eh, quiero esto, la apropiación del otro del recurso. Cuando te sirve que no tenga que depender, no depende de mí que eso sirva. ¿Eh? Por eso hay un montón de sonidos de estos en internet, en YouTube, y te fijas y hay meditaciones y que si te sirven, avante. Eh, Esto también me gusta, que abre espacios de encuentro cuando las personas pasan por situaciones eh, de enfermedad. eh, en el caso de los chicos o de los adultos, igual, hay un cuidador en el medio que está estresado, hay un enfermo que no aguanta más, que no quiere. Entonces, esto puede ser un espacio compartido de alivio y es tan eh, renovador porque es poder descansar y disfrutar de un alivio compartido, que en general no, porque a veces también pasa, ¿no? Que los médicos exigen a los padres que tienen que estar bien para su hijo. Yo odio esa frase, no me gusta. Vos tenés que estar bien porque tu hijo te necesita. Y obvio, ya sé que mi hijo me necesita y ya sé que me encantaría estar bien, pero estoy partida al medio porque tengo a mi hijo enfermo. Entonces, en ese espacio, poder estar padres e hijos juntos, novios, amigos, hemos armado cosas con adolescentes, que es, es sanador de por sí porque están en otra cosa. La enfermedad no es el centro. Aparece el disfrute de algo, de ese espacio. Em, Bueno, un poco esto que genera un espacio de acompañamiento compasivo para sus familias, para los enfermos y bueno, para los profesionales intervinientes. Eso pasa mucho, que por ahí algunos se cuela cuando está con los pacientes y se queda algún enfermero y eso hacemos un montón. Y, y también me parece un poco lo que les decía antes, esto de poder facilitar el descubrimiento en el otro de lo que le hace bien para él, que por ahí a veces no es el sonido, por ahí el sonido fue el disparador, ¿no? Y lo que le hace bien es otra cosa. Entonces, hay una cosa que les hace re bien, por ejemplo, que es el no. Yo soy una fanática del no, porque tanto en el enfoque central en la persona como en los cuidados paliativos, la autonomía de, en un caso del consultante, del paciente, es un valor en sí mismo. Y en un hospital o cuando uno atraviesa una enfermedad, son tantas cosas que tenés que hacer porque es necesario hacerlas, que no podés decidir o elegir demasiado. Entonces esto lo pueden elegir, porque la propuesta es esa, que sí, que es una indicación médica, es una ayuda, pero ellos pueden decir que no. Entonces, el decir que no es habilitante para tantas cosas y así hubo chicos que era fascinación, ¿eh? Iba todos los días y me decían que no, y era una sonrisa y no pasaba nada y nos divertíamos porque me decía que no y volvía y era eso, y eso era poder decirle a alguien que no. Entonces, no sé, me parece que también tiene que ver con la creatividad, con poder tomarlo para lo que sea necesario, ¿no? Esto del descubrimiento, de que el otro pueda desplegar y, y encontrar. Hay muchas personas que descubren sonidos, que descubren instrumentos, que descubren sensaciones. Texturas, bueno, hacemos muchas visualizaciones, así que bueno, es como abrir el espacio, ¿no? Y para que el otro lo haga propio. Eh, y bueno, esto como final, que me parece que más allá de la tarea realizada, de las técnicas aplicadas y de las respuestas de los pacientes, los consultantes, nada sería posible si no existiera un encuentro humano.
en donde el cuerpo, la mente, el corazón y el alma de cada uno de los que estamos ahí se abrieran para poder dar y recibir, en este caso, caricias para el alma, que creo que es lo que tratamos de dar. Así que chicos, muchas gracias. Ese era el... esperen que dejo de... Hablé un montón, así que los escucho a ustedes. No, gracias a vos por la pasión que transmitís, entre otras Ah, cosas, no solo conocimiento, sino que se ve que te sale emite un juicio que no debería, pero se ve que no, va, no te pasa sale nada. del alma, ¿no? O Sí, sea, sí, lo estás viviendo. sí, sí. Sí, Wow. que te voy a contar un secreto. Eh, yo estudié ciencias políticas y siempre, en toda la vida, el problema era vocacional. Me gustaba, me encanta la política, qué sé yo. Y un día llegó a mis manos el libro de Elizabeth Kubler-Ross. Y ahí dije, esto es lo que quiero hacer. Y así fue que resolví mi tema vocacional. Entonces, por eso, es verdad lo que decís, porque fue como un descubrimiento. Así que bueno, y ahí empecé. Ahora, yo tengo varias preguntas, pero bueno, Eh, abro el fuego y después nos vamos plegando, ¿no? ¿Sabés que me choca muchísimo sí. varias cosas? Eh, de que lo puede hacer cualquiera, ¿no? Mm. Me pregunto hasta qué punto puede hacerlo cualquiera, porque, no sé, me imaginé de repente un cuadro depresivo, ¿no? Si yo me pongo a elegirle la música y le pongo un bolero, se me, se me muere de No, un síncope de tristeza. O sea, no mm, sé, no me queda claro mucho eso. no, me refiero a que lo pueda hacer cualquiera, es que todos tenemos la capacidad de poder hacerlo, que no Mm, necesitamos ser músicos expertos, ni necesitamos, sí lo que necesitamos, que eso es con lo que, y que ahí, gracias por la pregunta, porque es así, sí lo que necesitamos es tener claro desde qué lugar lo hacemos. Y por eso lo hago desde el enfoque centrado en la persona. Mi acercamiento no es un acercamiento como vos decís, te pongo un bolero. No, no, es un acercamiento consciente con la empatía y la compasión en acción, con todo lo que requiere el abordaje humanista para acompañarlo en ese sentido. Me refería a que, por eso, y está bueno lo que me decís, porque a mí lo que me parece es que una persona formada, un counselor, puede acompañar y usando recursos vibroacústicos. Ahora, alguien que toca el cuenco, si no tiene idea de cómo acompañar a alguien, no lo puede hacer. Y ahí es donde voy con esto de que muchas veces parece como que el cuenco es sanador en sí mismo. Y no es así. Es el acompañamiento, es el encuentro, es la conciencia de estar acompañando a una persona en la situación que le estás acompañando. ¿Mm? Me refería a eso, a la pericia para utilizar el instrumento que es casi que no tiene mucha... Así que eso, bueno, no sé sí, si te gracias. aclaré. Sí, 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 me aclara mucho. Sí, sí, por de pronto va a servir para no hacerle daño a nadie. Porque, Bueno, porque si por me eso pongo a cantar al lado de alguien, pero por eso los cuatro, no es los cuatro, ¿cómo se llama? Los cuatro principios de la bioética, que es beneficencia, no maleficencia, ah, justicia, y siempre me olvido de uno, por eso me lo anoté, y autonomía. Entonces, ah, eso es fundamental, no es que, sí. gracias. Sí, Florencia, cuando Sí. vos decís esto, a mí me surge que es fundamental el no que puede el otro decir, Mm, independientemente de lo que ponemos nosotros.
no usamos el cuenco porque nos gusta, porque me hace bien a mí. Tendré Claro. mi espacio para eso, pero Ujú. estoy centrado en la persona. Y bueno, esto era como algo que me surgía a partir de lo que Sergio comentó, pero también me surge esto de que la vibración nos lleva, yo hablo de mi experiencia, me lleva al movimiento, ¿no? Es como que la vibración hace que haya una quietud interior, pero al mismo tiempo esa quietud me lleva al movimiento. Mm. Ese estar centrado me lleva al movimiento y a la armonía, al movimiento armonioso, digo, ¿no? Sí, Como experiencia personal lo explico, ¿no? sí, sí, sí. Sí, de hecho, los cuencos físicamente tienen un sonido armónico y la idea es que dos cuerpos juntos tienden a equiparar su vibración. Entonces, por Mm, eso esa es la idea de la armonización con los cuencos, porque los cuencos tienen un sonido armónico y cuando vos los apoyás, la materia, como se despliega con la vibración, se mueve, bueno, se armoniza. Por eso la idea de la armonización. mm, Pero lo que te decía, puede ser... por eso es tan importante que esto se haga desde el enfoque o desde la idea de los cuidados paliativos. Porque aparte en poblaciones vulnerables, como por ejemplo las del hospital, muchas veces pueden decir que no, pero gran cantidad de veces no pueden decir que no. mm, Entonces, puede existir una imposición que aparece muchas veces, con el caso de los médicos aparece un montón porque todavía tenemos esa idea de que el médico tiene como la autoridad. Entonces, eh, por eso decía lo de la caricia para el alma, como que uno entra como en puntas de pie. mm, Esto no es posible si no hay respeto, si no tenemos en la cabeza toda esa concepción que decía antes. Porque si no puede ser, ya te digo, puede ser muy intrusivo el cuenco. Muy. Yo de sí. hecho he ido a lugares donde han tocado cuencos y donde no me sentí a gusto porque es un sonido potente. ¿M? Entonces, por Mm, eso es como muy cuidadoso. Yo siempre digo, es preferible pecar de menos que de más en esto. Siempre es de menos, nunca de mm. más. ¿M? Gracias. No, sí, Omnis, tenés la manito levantada. Sí, quería hacer una pregunta por ahí un poco práctica. sí, Dentro de la consulta, ¿no? Una consulta, no sé si solamente atendés a personas, bueno, en cuidados paliativos o si también otras. sí. ¿Cómo implementás estas? Se empieza con una consulta hablando y en algún momento lo propones, comienzan de esa manera, ya saben que es una herramienta o algo que está disponible y lo piden. Me cuesta Mm. todavía saber cómo integrarlos dentro de un encuentro, por ejemplo. Eh, hay gente que viene a la consulta específicamente por los cuentos, que tiene, digamos, la consulta va por otro lado, ¿no? A veces es como una suerte de relajación, no tiene que ver por ahí con un proceso más de consultoría. En el caso de la consultoría, em, yo cuando tengo mi primera entrevista con un consultante me presento con todo lo que soy y todo lo que pongo a disposición. Y como cualquier cosa, si yo, como cualquier recurso, viste, que vos tenés a mano, no sé, eh, lo puedo proponer, pero el otro tiene que aceptar. No empiezo a tocar el cuenco de golpe en una sesión. No sucede así. Pero, por ejemplo, un caso te digo, estaba en un proceso con un consultante que se estaba separando, era una separación muy difícil y
Y bueno, un día vino muy angustiado y le propuse hacer algo con cuencos. Y la verdad que esa sesión no hablamos prácticamente. eh, Se fue como mucho más aliviado y la sesión siguiente, lo que él refería es que le había servido un montón, que pudo desahogarse y la verdad que es más, se acuerda siempre de esa sesión, no de todo el proceso. Pero digo, tiene que ver con cualquier recurso que utilizamos. Me parece que también ahí está la pericia y la creatividad del profesional, ¿no? Que lo utiliza. Eh, a eso, pero no sé si te contesté Gracias. o Sí, más o menos. sí, no, Ah, ok. sí, sí. Por ahí yo como recién estoy dando mis primeros pasos y tengo otros recursos, pero todavía no he podido integrarlos, entonces dentro del espacio estoy aprendiendo Mm. esa parte. Igual sí hay algo que a mí me lo dijeron hace mucho y cuando era estudiante y lo llevo como muy, que es como que el recurso primero pase por tu cuerpo. ¿Viste? A veces cuando estudiamos es como que nos volvemos de recursos. Hay recursos que a mí que no vibro con esas cosas. Y no quiere decir que los recursos de por sí no sirvan ni que todo lo contrario, pero es como el perfil también de cada uno, ¿no? Y que pueda brindar lo que me pasó por el cuerpo y que a mí, que lo siento. Entonces eso está bueno también tenerlo como referencia, no sé, a mí me sirvió. Yo te iba a preguntar si no hay, no quiero interrumpir a otro, ¿no? Si alguien quiere preguntar, que levante la mano. Pues yo soy una máquina de preguntar, así que, bueno, pero se me ocurría, Isabel, tenés la mano levantada. Sí, yo pido disculpas por mi ignorancia, pero ¿cómo es la parte práctica? Yo que he estado acompañando en cuidados paliativos a una persona muy querida en la final de vida, ¿cómo Ujú. aplicas los cuencos ahí? Mira, ¿cómo querés qué querés que te cuente? ¿Entro a ver un paciente así? ¿Cómo No, te, supongamos que sí, que la cosa va a funcionar. Los cuencos es un sonido que provocas en el sí. lugar, los aplicás al cuerpo para producir algunas ondas. Eso es lo que A no veces, a veces sí, a veces no. En general depende, o sea, lo primero, el sonido en el lugar, por ejemplo, no sé si lo van a escuchar porque el Zoom a veces tiene como, eh, por default, corta el sonido. Pero, por ejemplo, este es un sonido, por si, para que lo escuchen, ¿no? ¿Escuchan? Bueno. Sí, em, A veces lo que sí es un sonido que está en la habitación, a veces acompañado, depende lo que sea, por eso depende de la patología. Imagínate que si hay uno que tiene una traqueotomía, no le voy a hacer respirar, inspirar y exhalar, no, no. Eh, pero en general, eh, pocas veces lo apoyo en el cuerpo porque en cuidados paliativos, viste que hay veces que hay gente que tiene prurito, hay un montón de situaciones que no no lo son toco. recomendables, ¿no? Por ahí sí, en la mano, esto sí se puede hacer, por ejemplo, que esto lo hago con los chicos, que les apoyo la mano y les sostengo para que sientan la vibración, pero son como en las extremidades, nunca en lugares más vitales, por decirlo de alguna manera. Y, y a veces hay muchos que se preparan directamente, que lo necesitan y que te dicen, y a veces esto va acompañado de una visualización, muchas veces va acompañado de una visualización. O por ahí empiezo con una visualización y dejo el sonido que, como que acompañe y después volvemos a la respiración. Pero es como que lo vamos tejiendo juntos. No sé si te contesté bien. Sí, sí, no hubiera sabido ¿Sí? cómo era el tema. Sí, yo ponía ponía música, una música muy suave, no se me había Claro. ocurrido
o el sonido de los cuencos podría haber sido una alternativa, ¿no? Sí, 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 totalmente, sí. Sí, hay sonido, por ejemplo, hay personas que les gusta mucho el sonido de la naturaleza, entonces por ahí en vez de los cuencos hay sonido de la naturaleza. Sí, sí, en general trabajo también con visualizaciones, con la intención, ¿no? Con llevar la intención a algún lugar del cuerpo. Muchas veces, por ejemplo, con los chicos, las visualizaciones son compartidas y por ahí te dicen que están viendo. Y eso es genial, porque es como un cuento, ¿no? Entonces, ¿y con quién te encontraste? Y se encuentran con personas, con gente, con animales y bueno, y va acompañado de un sonido. El sonido tiende a relajarte y en el hospital hay mucha tensión en el ambiente. Entonces, la verdad que eso baja un montón, ayuda mucho. Incluso ayuda a los profesionales que van entrando. Te das cuenta que entran con otro cuidado a las habitaciones cuando estamos trabajando con los chicos. ¿Mm? Y es una manera de que tampoco ellos se sientan solos, porque en definitiva le pones música de fondo y entre que están medios sonolientos o tomados por la morfina, el hecho de Mm, tener una música o un sonido es como que le da paz a alguien que me mm, acompaña, ¿no? mm. Sí, sí, sí. Gracias, no hubiera sabido cómo Mm. hacerlo. Junto con la música, se acompaña con una visualización hablada, o sea, funcionan contemporáneamente música y no te digo directividad, pero sí transmitir, estamos caminando por un Sí, bosque. sí, hay y algunas visualizaciones que son muy características que hago con los chicos, que les encanta. Y para eso, este cuenco igual es como el primer cuenco que yo encontré con el que me enamoré. Había uno en el hospital y de acá partió todo. Y tiene como esto que te digo, que el sonido, ¿ves? No escuchás el frote en este cuenco. Sin darte cuenta empieza un sonido. eh, ¿Se escucha o no? no No, se se escucha en pierde. No, off. no, porque te corta yo uso bueno, no importa. Eh, entonces, ese sonido es como ayuda a ese viaje. Con los chicos hacemos viaje. La propuesta es un viaje. Y con los adultos también la propuesta es un viaje. Y nos preparamos para ese viaje. Entonces hay cosas que tenemos que llevar en ese viaje. En muchos casos la respiración nos ayuda y en otros casos también tenemos que ir livianos a ese viaje. Porque, y bueno, y en realidad el cuenco también es una excusa, pero aparecen los sentidos, que también están como muy vulnerados en el hospital, ¿viste? El poder oler una flor, el poder caminar por el pasto, las texturas, o sea, hay un montón de cosas, pero sí, sí, las visualizaciones, sí, guiadas. eh, mm, Una cosa que para mí es sorprendente, totalmente nueva, bueno, me defiendo con la ignorancia, ¿no? Pero desde lo práctico, sí. entendí bien, una obra social no es la palabra, pero está obligada a brindarte, si vos pedís cuidados paliativos, la Cuidados paliativos. musicoterapia, por ejemplo. No, está obligada a cuidados paliativos. Después hay interdisciplina en los cuidados paliativos. Lo fundamental va a ser un médico paliativista y una psicóloga por ahí, y de ahí para el resto, ¿no? Pero en general vamos por ahí primero. Después por ahí una terapista ocupacional, bueno, varias cosas, pero cuidados paliativos están obligados. Hay una ley de cuidados paliativos. Y en la ley de cuidados paliativos dice que el cuidado es interdisciplinario, integral y que es
social, médico, espiritual, bueno, ahí la letra te la digo bien, pero No, está bien. incluye el acompañamiento espiritual, para que te des una idea. Sí, Mirá, después se los paso, ahí tengo en el Power, les paso. Eh, sí, sí, porque que después ellos entiendan por cuidado paliativo mucho menos de lo que es, pero no importa, pero sí están obligados. mira. Y otra cosa que pensaba, por ejemplo, en las organizaciones, ¿no? Que ahora cada vez son más, digamos así, más humanizadas y Mm. cada vez son más flexibles en cuanto a respetar el descanso de los trabajadores, a los intervalos, a los recreos. No sé por qué me imaginaba que un área especialmente preparada para el descanso y acompañada por musicoterapia y por cuencos o por los sonidos que se, debe ser algo muy, muy apreciado, ¿no? Es algo como para salir a ofrecerlo desde el punto de vista práctico. Sí, 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 hay. Yo no espacios determinados, nunca participé. Sí participé de talleres. Una cosa que sí me parece importante es decirte, yo no soy musicoterapeuta. Existe la carrera de musicoterapeuta, ¿no? Eh, eh, si bien sí hago Claro, sonido y porque no quiero, eh, pero sí, 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 las organizaciones cada vez más están, están en línea y las personas cada vez lo necesitan y cada vez es muy, por lo menos en los encuentros que voy teniendo, eh, es muy cómo van planteando que, viste, esto de poder apropiarse y en 2 minutos respirar, en 2 minutos escuché música. Y te digo que hay empresas, viste, que son, no sé, que hacen tenés, soluciones para panaderías, o sea, son panaderos, tipos grandes, que esto es como y me dicen, Flor, estuve el otro día, viste, andá donde sea, andá 5 minutitos, te pones una música o respirás o haces, y lo valoran, lo van adquiriendo como una metodología de cuidado. Eh, sí, sin duda. Y la otra cosa que me llamó la atención, perdón, y ahí te dejamos libre porque a descansar. La combinación droga-música, ¿no? O sea, cuando hablo de droga, hablo de las dos cosas, droga, medicación o estados supraluminares o estados especiales, ¿no? También se habla mucho de que la música acompaña a esa super percepción de estados de ánimo, situaciones, ¿no? El complemento debe ser muy interesante. con Sí, con los tambores, que también he hecho muchas formaciones con los tambores, depende del sonido de los tambores, podés llegar a estados de conciencia alterados con la música de los tambores. Eh, la verdad que el sonido sí ayuda. Por eso también me parece como enfocarnos desde dónde hacemos o hago lo que hago, eh, porque si no, se pueden hacer un montón de cosas y hay mucho dando vueltas con el tema del sonido y también eh, muchos, muchos mitos alrededor y muchas fantasías también, ¿no? Siempre esto es desde la interdisciplina. Eh, de hecho, hay muchas iniciativas a lo largo de todo el mundo, incluso en organizaciones y centros médicos mundiales de medicina integrativa, incluso en la Argentina, ¿no? Esto que se hace en el Hospital Gutiérrez, que fue así como innovador,
en otros hospitales también se hace. eh, eh, los cuencos, bueno, un montón de cosas, ¿no? Que tienen que ver con otra mirada y una mirada más desde la salud, ¿no? Desde la potencialidad de la salud que todos tenemos, aunque estemos pasando por una situación limitante para la vida o una enfermedad crónica. Hay un espacio para potenciar la salud. Eso, bueno. Buenísimo. Bueno, gracias. Por mi parte, hay que te agradecido. ¿Hay alguien que quiera preguntar algo o comentar? Si no, le mandamos corazoncitos a Flori agradeciendo que estuvo tan lindo este rato, como ustedes Eh, quieran. yo no sé si tienen ganas de hacer una experiencia, aunque sea cortita. Sí, ¿Tienen sí, ganas? Porque hablamos sí. mucho, pero eh, eh, por lo menos poder hacer algo de lo que hacemos. El sonido acá mucho no, hay otras plataformas que ayudan, pero acá no se escucha el sonido, así que bueno, no importa, pero la vibración va a llegar, ¿m? Y todo lo que podamos hacer, eh, esto como nosotros, con nuestro cuerpo y todos los ritmos que tenemos adentro, que me parece que está bueno. Así que si tienen ganas lo hacemos, ¿sí? Sí, lo hacemos. Dale, Dale. vamos. Bueno, total necesitamos poco, aparte para que sea poquito y allí, así ya. eh, Hay un secreto, ¿viste? Para que no les digan, che, me baja, me conecto. Hay gente que se conecta, no estoy diciendo que no, ¿eh? No, 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 no. Pero cuando bajamos la mirada o cerramos los ojos, lo hacemos porque el sentido de la vista nos trae tanta información que a veces nos es difícil conectar con lo que nos pasa adentro. Entonces, esto lo podemos hacer o lo pueden hacer como ustedes quieran, pero a veces cerrar los ojos o bajar la mirada y ver un punto fijo, porque hay muchas personas que por ahí no pueden cerrar los ojos porque no les gusta, porque se marean, por lo que sea. Bueno, que prueben eso, de bajar la mirada y ver un punto fijo, que eso nos ayuda. ¿Mm? Así que lo vamos a hacer todos juntos, yo también, porque yo también quiero. Ah, bueno, si les parece, vamos a observar nuestra respiración. Simplemente la observamos, no la juzgamos, la habitamos como nuestro ritmo propio. Me cuenta cómo estoy. En cada inspiración, todo aquello que necesito hoy, en el aire que respiro, en el espejo público que necesito hoy. Y en cada exhalación, dejo ir amorosamente, en el dejo ir en reposo, aquello que hoy no me hace falta. Inspiro y exhalo. No requiere esfuerzo, simplemente observarme.
habitarme en esa danza. Dejarme llevar. Viviendo ese circuito. Me voy a dar una intención. Cuando me inspiro, me nutro. Cuando exhalo, me voy. Me nutro. Y me voy. Que es una onda expansiva desde mi pecho, hasta mi cuerpo. Cada respiración. Me nutro. Y me voy. Y de a poco, muy de poco, sintiendo la respiración se va haciendo más sutil, más profunda, y el espacio de movimiento, los sonidos de todo, recogiendo esa expansión, en el pecho, la tesora y se la cura, la vista, todo bien, la emoción. Relajadito, abriendo los ojos, moviéndose un poquito. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue? Abran los micrófonos.
Mm. Pero yo puedo hablar por mí, ¿no? Eh, Estoy muy ansioso y enojado conmigo mismo porque creo que la virtualidad no ayuda mucho. Entonces se me hacía muy difícil escuchar lo que decías, pero lo planteo tan claramente porque acepto que debe ser un problema mío, ¿no? Entonces, la preocupación de tratar de seguirte es como que me dominó, estuvo por Mm. encima de todo. Pero eso es lo que me pasó a mí. No sé si a ustedes les Igual, pasó, no, si a mí ustedes me escuchaban pasó, bien o no. no, lo que yo no dije al principio, y que siempre lo digo, y esta vez está bueno que lo digas porque me olvidé, es que no hay problema si no me siguen. Porque a veces es como una entrada, no importa casi lo que digo. Pero bueno, no sé si yo también hablaba bajito, porque yo hablo bajito y por ahí no me escuchó nadie, me hubiesen parado, chicos, ¿eh? ¿No me escucharon? No, ¿en serio? Java, creo que, bueno, tiene que ver con la vibración, me parece. Yo me quedo con eso, desde mi experiencia, ¿no? Yo Mm. tampoco te escuchaba, pero para mí fue muy reparador y considero que la vibración llegó y que el mensaje, más allá de si se escuchó o no, está. Yo con eso súper satisfecha. Bueno, Y los silencios también bueno, valen, ¿no? Silvina, sí, tal cual, tal cual. Es Así que con verdad. eso me quedo. A mí me Bueno, pasó lo gracias. mismo. Yo me puse los auriculares pensando que era mi computadora, que no escuchaba, entonces trataba de ver cómo seguirte, pero como he compartido con vos otras experiencias donde sí conecté, bueno, trataba de acordarme de eso, de tu voz y de cómo relajar, para no distraerme, porque si no me pasaba como Sergio, hacía así, a ver dónde va, qué dice. Entonces dije, bueno, no, basta. Cerré los ojos y traté de imaginar otros sonidos tuyos con los que yo estuve en presencia y cada cuenco y ese que hacía así, bueno, me acordaba de cada una de esas cosas. Mirá, qué Gracias. loco. Pero Qué loco eso que es no se sumamente escuchó, interesante, ¿eh? Flor, sumamente, a mi modo de ver, sumamente interesante lo que pasó, porque es una Sí. demostración clarísima de que la vibración llega tal cual como el que la recibe, ¿no es cierto? O sea que este, vos, vos por tu lado no tenías que imponer nada, ni tenías que dirigirte hacia algún lado. Cada uno creo que lo tomó en función de su aquí y ahora. Me parece Sí, riquísimo qué y bueno. sumamente agradecido. Mm. Qué bueno. A mí por mi parte, ya de por sí cerrar los ojos me trae un estado que, gracias, como permitirme eso, que a veces me lo olvido. Y sí, subí el volumen porque no escuchaba y después escuchaba una palabra, otra, otra. Y así, bueno, esas eran las vibraciones que me iban y ya poder escuchar, prestar atención a mi respiración, que era la parte que escuché. Eso ya es una bendición siempre lo recibo así. Entonces, Bueno, gracias. Bueno, un placer. Muchas Bueno, gracias. y fue un placer. Gracias a todos. Mirá qué lindo para empezar el fin de semana, ¿no? En calma, que sin ninguna duda llegamos de una manera y nos vamos de otra completamente diferente. Así que muchas Bueno, gracias, Flor, querida. Yo voy a agregar algo Nos más. veremos otras veces. Y Yo gracias a creo que todos. fue, yo creo que fue más allá de las palabras, ¿no? Lo que nos pasó como cierre. ¿Mm? Así es. bueno, Gracias. bueno, muchas gracias. Un placer. Muchas gracias.